¿Qué creías que todas las mujeres aguantaban hasta que descubriste que no es normal? Historia 1. Me decían que el dolor que sentía durante mi periodo era algo normal. O que simplemente tenía mala suerte porque me aparecían quistes constantemente. Que no era un problema serio, a menos que quisiera tener hijos pronto. Lo que realmente pasaba era mucho más complicado. Mis ovarios se habían adherido al tejido del útero, y cada vez que tenía el periodo parecía que se estaban arrancando de raíz. Al final tuve que operarme para separarlos y eliminar todo el tejido cicatricial que se había formado. Historia 2. Dolor por la menstruación. Todas las mujeres adultas me decían que era algo normal, que las molestias siempre serían así. Pero en mi caso, la intensidad del sufrimiento era tal que terminaba llorando, devolviendo lo que había comido, y en una ocasión hasta perdí el conocimiento. Con el tiempo descubrí que tenía endometriosis. Un dolor así, tan profundo, nunca debería considerarse normal. Edito. No esperaba que tantas personas se sintieran reflejadas. Todas estas experiencias son realmente desgarradoras. Espero que ahora estén mejor. Si sientes dolor y algún médico minimiza tus molestias, busca otra opinión. Un profesional atento se comprometerá a descubrir el origen de ese sufrimiento. Es fundamental que te examinen cuando las molestias persisten, porque condiciones como la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico pueden agravarse si no reciben el cuidado adecuado. En mi caso, tras 12 años de suplicar y soportar calambres insoportables, finalmente recibí el tratamiento que necesitaba. Hay una pastilla que puede suspender el periodo. Claro, con algunos efectos secundarios como ocurre con muchos medicamentos, pero para mí fue un punto de inflexión. Aunque aún siento ciertos calambres, nada se compara con lo que vivía antes. Ahora siento que realmente puedo disfrutar de mi vida. De corazón, les deseo mucha fuerza a todos. Historia 3. Los dolores durante mi ciclo eran tan intensos que casi me inmovilizaban. Cuando tenía 12 años, me dijeron con indiferencia: no es para tanto, todas pasamos por eso. Mis periodos llegaban sin aviso y los cólicos me golpeaban con tal fuerza que apenas podía dar un paso. Incluso llegaba a devolver lo que había comido y ningún remedio de farmacia lograba aliviarme. Me acusaban de exagerar. En medio de esa tormenta, me vi envuelta en problemas con las sustancias. A los 13 años empecé a tomar anticonceptivos, y entre los 14 y 15 mi ciclo simplemente cesó por completo. No fue hasta que alcancé los 18 que alguien finalmente reconoció que eso no era algo común ni saludable. Historia 4. Antes creía que era normal que el encuentro íntimo me causara malestar. Pensaba que debía ceder a los deseos de mi entonces esposo, incluso cuando eso me hacía daño. Solo ocultaba mi rostro tras una almohada para que no alcanzara a ver el sufrimiento que se dibujaba en mi expresión. Pero todo cambió después de que me sometieron a una histerectomía que terminó siendo mi salvación. Y también cuando decidí poner fin a ese vínculo. La verdad es que el deseo se disfruta plenamente cuando no hay dolor, cuando la persona que está contigo no te lastima ni abusa de tu confianza. Historia 5. Hace unos meses, una amiga se me acercó y me preguntó si era normal que tu pareja siguiera insistiendo en estar contigo de manera íntima después de que le hubieras expresado un no rotundo. Más específicamente, que la obligara a un encuentro que ella no deseaba. Sentí que se me quebraba el alma al saber que ella había llegado a sus 30 años creyendo que eso formaba parte de lo habitual. Su única relación anterior había sido cuando, siendo adolescente, su profesor la manipuló para iniciar una relación con él. Así que no tenía idea de cómo debía ser un vínculo sano. Me llena de esperanza que haya decidido confiar en sus amigas, que ya haya roto con esa sombra tóxica y que ahora esté construyendo una vida nueva para ella y sus hijos, lejos de ese pasado tan doloroso. Historia 6. Que te miren de forma lasciva, que te acosen y te sigan en la calle. Eso empezó cuando yo tenía apenas 10 años, y los adultos de mi familia simplemente se reían o decían que era un cumplido. Yo pensaba que así era la vida cuando eras niña. Ya cerca de los 20, leí un ensayo corto escrito por una mujer trans que contaba que, una vez que empezó a ser percibida como tal, se sentía como si fuera una presa para depredadores al salir en público. En ese momento pensé, sí, eso es exactamente lo que siento. Y entonces caí en cuenta de lo terrible que era esa situación. Y que lo peor era que para mi familia eso era normal, simplemente porque no supieron protegerme. Ahora que ya soy vieja y no llamo tanto la atención, siento una especie de libertad que nunca antes había experimentado. Historia 7. Ser la persona por defecto para todo suele ser agotador. Por ejemplo, yo preparo el almuerzo y la cena todos los días. Él cocina una vez.
Pues espera que le hagan una fiesta en su honor, y eso no es todo, me pregunta dónde está mi camisa. Como si yo tuviera un radar mágico para encontrar sus cosas, lo cual, sinceramente, casi siempre es cierto porque también soy yo quien lava la ropa. Hazme una cita con el dentista para el próximo mes. ¿Quién se encarga de mis citas? Exacto, también yo. Y encima de todo esto, yo trabajo más horas que él. Cuando tiene su turno largo semanal, que son 12 horas. Igual que mi turno regular, no puede ni siquiera tirar sus calcetines a la cesta de la ropa sucia porque está demasiado cansado. Claro, porque yo no me canso, ¿verdad? Estas cosas simplemente se hacen detrás de escena. Como si existiera una hada mágica que recogiera los platos sucios mientras él duerme roncando. Historia 8. La dismorfia corporal y el rechazo hacia la propia imagen. Siempre pensé que sentirse sexy era algo reservado para los vanidosos. Mi mamá no fue un buen referente en ese sentido. Pasé gran parte de mi infancia escuchando las duras palabras que dedicaba a su propio reflejo, aunque en verdad era hermosa. Siempre estaba a dieta, su trasero demasiado grande, su barriga nunca suficientemente plana después de tenerme a mí, su segunda hija, como si quisiera cargarme con un poco de culpa. Después de mi hermano mayor, había recuperado todo el peso tras el embarazo. Yo era patinadora sobre hielo, así que las exigencias del deporte y la actitud de las demás chicas a los 10 años ya me señalaban como gorda, no ayudaban en nada. Además, crecí en los años 90 y principios de los 2000, bajo los estándares de belleza de aquella época. Recuerdo los tabloides criticando a Britney Spears por haber subido de peso después de ser madre. También navegaba en Tumblr, cuando la inspiración para adelgazar estaba por todos lados como un eco constante. Después llegó la secundaria y con ella toda la toxicidad que puedas imaginar. Burlas por el peso, dietas extremas, metas de cuerpo inalcanzables, críticas permanentes hacia nosotras o hacia otras. Creo que las adolescentes pueden ser las personas más crueles y despiadadas del mundo. No es raro que a los 16 años ya cargara con un trastorno alimenticio. Ahora, 2 años después de haber comenzado mi recuperación, veo que nada de eso era normal, no es parte de ser mujer. Estoy cerca de los 30 y mis días de mejor momento ya quedaron atrás. Con un metabolismo tan rápido y un estilo de vida tan activo como el mío, podría haber estado en forma pero sin perder mi esencia, sin tanto sacrificio. En cambio, pasé mis 20 muriéndome de hambre, ejercitándome hasta el límite de mis fuerzas, odiándome, sintiendo envidia de los demás y menospreciando a otras mujeres para calmar mi tormento interior. Finalmente comprendo que tener confianza en uno mismo no es sinónimo de vanidad. Que las mujeres que dicen sentirse cómodas y dueñas de su cuerpo no están mintiendo para hacer que otras nos sintamos menos. Sé que estuve enferma, que llevo conmigo un trastorno mental y que no soy como todas las demás mujeres. Historia 9. Ser mujer desde el principio. Siempre pensé que todas lo odiaban y que solo eran mejores que yo ocultando su sufrimiento. Fue hasta la adultez temprana que descubrí a las mujeres trans y me dejó completamente impactada. Poco a poco me di cuenta de que, en realidad, la mayoría de las mujeres que conocía, disfrutaban ser mujeres. Claro, tenían sus dificultades, pero no ese deseo profundo de separarse del cuerpo en el que vivían. Bueno, eso fue, por decirlo de alguna manera, toda una revelación. Dejé de fingir que estaba bien como era mi situación. Ahora siento que entiendo mejor que nunca a las mujeres que me rodean. Ya no miro sus vidas a través de ese cristal roto que era mi propia perspectiva. Puedo creer realmente cuando me dicen que son felices. Vengo de una familia llena de esteticistas y, sinceramente, pasé toda mi juventud pensando que solo estaban disfrazadas y esperando el final. Pero la verdad es que estaban floreciendo. Me duele haber desperdiciado 20 años sin entender a la mitad de la humanidad. Historia 10. Créelo o no, nunca me percaté de lo desfavorable que suelen ser los tratos de los médicos hombres hacia las pacientes mujeres, en comparación con la atención que reciben los hombres. Siendo negra, siempre tuve presente que mi raza representaba una barrera para acceder a la atención médica que necesitaba. Pero no fue hasta hace 1 o 2 años, cuando decidí consultar con una doctora mujer, que comprendí lo deficiente que había sido mi experiencia con los médicos hombres hasta ese momento. De hecho, esto se repitió hace poco. Mi pareja y yo acudimos a un centro de urgencias con los mismos síntomas. Permanecimos en la misma sala, donde el médico principal era hombre. A él le entregaron su medicamento ese mismo día, sin esperar los resultados de laboratorio, y le asignaron un tratamiento con dosis considerablemente mayores. En cambio, a mí me hicieron esperar entre 2 y 3 días para conocer los resultados y solo después pude obtener la receta. Además, me suministraron apenas la mitad de la dosis que a él.
Mientras él se recuperó con rapidez, yo tuve que enfrentar las complicaciones por más tiempo y buscar alternativas porque sentía que mi tratamiento había sido insuficiente. Y no ayuda que él sea hombre y, además, blanco hispano. Por eso puedo casi asegurar que sufrí una doble discriminación. Fue cuando muchas mujeres comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales que me di cuenta de lo común que es esta vivencia para nosotras. Pero muchas simplemente lo toleramos porque lo damos por normal, o tememos ser consideradas exageradas, o evitamos ser vistas como una molestia, entre otras razones. Sin darnos cuenta, nos han enseñado a soportar muchas situaciones en silencio, incluso cuando eso termina perjudicándonos. Historia 11. Tengo que decir que una de las cosas que más me llama la atención es ver a hombres que insisten en coquetear con una mujer, hasta el punto de bloquearle el paso por completo, y lo veo aún hoy, irónicamente. Un tipo, convencido quizás de ser un regalo para las mujeres, se acerca a una chica y le dice algo como, «Te ves hermosa hoy». Ella responde con un gracias y trata de seguir con lo suyo. Pero el hombre no se detiene, comienza a interrogarla sin dejarla ir. La mujer, agotada, finalmente le dice, «No estoy interesada, tengo que irme». Aunque él se ríe y dice cosas como, «Vamos, no seas así». Ella claramente muestra una expresión que dice, «Esto no es un juego. Soy el más joven de 4 hermanos. Mi hermana mayor era bonita, pero cuando éramos niños yo creía que los chicos simplemente bromeaban con ella, así que lo tomaba a la ligera». Ella incluso me decía cosas como, «No te vayas», y se aseguraba de tenerme cerca. Hace unos 10 años descubrí el verdadero motivo por el que ella me mantenía cerca cuando había chicos coqueteando a su alrededor. Había sido sometida contra su voluntad por un cuidador cuando tenía alrededor de 10 años. En ese entonces yo no tenía idea. Mi familia nunca me contó lo que había pasado porque, aunque tuviera solo 5 años, habría salido al frente para protegerla y enfrentar a ese hombre y su familia. En 1978 yo era un niño bastante independiente, regresaba solo a casa después del colegio. Y, por mala fortuna, sabía mucho más de lo que debería sobre explosivos, fuegos artificiales y dinamita. Mi hermana guardó ese secreto hasta que yo tenía 43 años. Y créanme, aún así fui a buscar a ese hombre. Ahora, si veo a un hombre insistiendo con una mujer que se ve incómoda, me quedo ahí hasta que esa situación termine. De hecho, la semana pasada hice exactamente eso en el gimnasio. Historia 12. Dolor, acoso, el peso de ser tocada sin tu consentimiento, el silenciamiento de tus pensamientos y emociones tanto en lo personal como en lo profesional. Que se espere de ti más esfuerzo que de los chicos o los hombres, ya sea en el trabajo o en lo emocional. Que te griten, que te interrumpan o que te impidan expresarte. Que te observen fijamente, especialmente en tu infancia o juventud. Que intenten acercarse a ti de manera inapropiada cuando aún eras una niña. Vivir con esa sensación constante de vulnerabilidad y amenaza. Tener que medir siempre tus palabras, tus gestos y tus actos para no incomodar a nadie. Que no te crean cuando decides contar lo que te ha ocurrido. Y hasta la simple frustración de que tu ropa no se ajuste ni funcione con la misma facilidad que la de los hombres o los niños. Y esta lista sigue extendiéndose. Historia 13. Cambios de humor y llorar todo el día sin una razón aparente. Especialmente durante la adolescencia, pero empeoró en la universidad. Siempre pensé que era solo el síndrome premenstrual, depresión o que simplemente estaba siendo exagerada. Probé con antidepresivos y, en realidad, solo me hicieron sentir peor. También intenté con terapia, pero una vez más, no tenía claro por qué me pasaba todo esto y, aunque mis terapeutas fueron amables, no me dieron más que el consejo de intentar cambiar mi forma de pensar. A los 28 años, escuchando un podcast, los conductores hablaban sobre los síntomas del TDAH y pensé, espera, esto suena como yo, pero yo no tengo. Me diagnosticaron, empecé el tratamiento y de repente, esas molestias se volvieron mucho más fáciles de manejar, al punto de desaparecer casi por completo. Históricamente, el TDAH ha sido muy subdiagnosticado en mujeres porque tendemos a no mostrar los síntomas típicos de niño como la hiperactividad, que suelen ser molestos para los papás y maestros. Nosotras presentamos los síntomas tranquilos, como la desregulación emocional, que pasan más desapercibidos. Historia 14. No fui yo, sino mi pareja quien creía que era perfectamente común que los médicos atendieran a sus pacientes sin ropa alguna ni bata, ni nada durante los exámenes rutinarios. Todo cambió cuando ella comenzó la universidad y acudió al doctor del campus para su revisión física anual, en lugar del médico que la había acompañado toda su vida. El doctor quedó visiblemente sorprendido al encontrarla sin ninguna prenda.
Al escuchar que para ella eso era lo habitual, de inmediato le explicó que no debería ser así, la cubrió con delicadeza. Se disculpó y salió a buscar a un representante de atención al paciente para que la acompañara. Le ofrecieron asesoría y apoyo para presentar una queja formal contra el otro médico. Historia 15. Nunca recibí una educación sexual integral. Mis padres eran muy conservadores y mi mamá estaba llena de temor de que quedáramos embarazadas fuera del matrimonio, como le sucedió a ella. Así que, para nosotros, era como si el sexo y la intimidad femenina no existieran. Hasta un par de años antes de que me llegara la primera menstruación, ni siquiera tenía claro que poseía una vagina. No tenía idea de cómo llegaban los bebés al mundo. En mi mente, simplemente aparecían un día, como por arte de magia. Creía que todos los bebés nacían por cesárea, porque así llegó mi hermana mayor. Tenían fotos del nacimiento de ella, pero no del mío, que fue por parto natural. Recuerdo a mis amigas en la secundaria jugando con sus Barbies, colocándolas en posiciones que les resultaban confusas y llenas de dudas. Cuando llegó mi periodo, mi mamá me habló sobre la abstinencia y me entregó unos manuales con enseñanzas cristianas. Fue ya de adulta que entendí lo desinformada y resguardada que había estado. No sabía cómo cuidar ni limpiar bien mi cuerpo, ni cómo poner límites o tomar el tiempo necesario para explorar con alguien más. Y sentía un miedo y una vergüenza profunda hacia mi propio cuerpo. Maldita sea esta cultura de la pureza. Historia 16. Soy un hombre trans, pero hubo una ocasión en la que estaba tomando con unas amigas cisgénero y estábamos conversando sobre citas y relaciones. De manera casual les compartí que, desde la secundaria, siempre les digo a los chicos cis que, si se va a hablar de intimidad, no voy a involucrarme a menos que estén dispuestos a asumir juntos la responsabilidad de un posible embarazo, cubriendo al menos la mitad de los gastos derivados de una interrupción en caso de que eso ocurriera, y siempre he mantenido esa postura. Para mi sorpresa, casi todos ellos aceptaron colaborar con ese compromiso. Todas quedaron sorprendidas por dos motivos: primero, por la firmeza con la que sostenía mi posición, y segundo, porque realmente los chicos cis parecían dispuestos a enfrentar esa responsabilidad. Eso abrió una conversación que me hizo descubrir algo importante. Mis amigas tenían la percepción de que los temores y la ansiedad vinculados al embarazo eran problemas de mujeres y que, sin duda, los hombres preferirían ni siquiera contemplar esa posibilidad durante un encuentro íntimo. Y yo, que soy neurodivergente y suelo ser muy directo, desconocía por completo esa visión. Historia 17. He soportado por décadas que los hombres me traten como si fuera incapaz de entender cosas básicas. Siempre me explicaban conceptos súper simples y yo asumía que tal vez yo misma hacía algo para parecer tonta, o que ellos pensaban que me interesaría, o simplemente intentaban ayudarme. Ahora tengo 45 años y más de 20 años de experiencia profesional. Ya no soy una jovencita, soy una mujer profesional de mediana edad, pero, ¿saben qué? Los hombres siguen haciéndome lo mismo, y eso me cansa muchísimo. No necesito escuchar sus opiniones anticuadas sobre temas irrelevantes, mejor guarden silencio. También he notado que si cometo un error algo menor como una coma de más, confundir perder con soltar, o cualquier tontería que cualquiera puede hacer, automáticamente se asume que soy completamente incompetente. En cambio, cuando un hombre se equivoca, simplemente es un error, algo normal que todos cometemos de vez en cuando, y sin mayor problema. A los hombres les encanta decirme que no tengo ni idea de cómo funciona el mundo, que soy mimada y naive. Claro, porque ellos me han ayudado en cada paso y nunca he tenido que luchar por nada. Ojo. Crecí con una mamá soltera y he trabajado desde que tenía 17 años, pero bueno, que la realidad no arruine su fantasía, oiga. De hecho, hace poco un conocido me soltó todo un discurso sobre la importancia de aprender a vender y manipular a la gente para conseguir lo que quieres si quieres tener éxito. Si esa es su forma de pensar, está bien, yo no le voy a detener, pero la verdad, seguro que me las arreglo sin eso. Me pareció muy raro todo ese consejo y no me imagino a alguien diciéndole eso a un hombre. Y claro, si digo algo como para defenderme, rápidamente me catalogan de loca. Supongo que todo esto es normal, al fin y al cabo, pero en realidad no debería ser así. Historia 18. Tengo que acompañar a mi esposa a sus citas médicas porque, si no voy con ella, algunos doctores son groseros, indiferentes y hasta irrespetuosos. Claro que ha tenido médicos excelentes, pero los pocos que no lo son han complicado muchísimo las cosas. El tratamiento contra el cáncer le ha dejado el cuerpo hecho trizas. A veces siento que más que ayudarle, el tratamiento le ha provocado más daño. Ella todavía está tan afectada por la forma en que la han tratado que muchas veces no se anima a decir nada.
Me enoja muchísimo que personas que ni siquiera tienen un mínimo de decencia humana puedan atender a pacientes. Es frustrante e injusto. Historia 19. Crecí en zonas acomodadas de Australia, pero durante la secundaria mis amigas y yo fuimos víctimas constantes de acosadores con intenciones oscuras. Sucedía tan seguido que llegó a parecer algo casi cotidiano. Por ejemplo, una vez un hombre merodeaba cerca de nuestra escuela, un colegio solo de chicas. Íbamos cruzando un puente camino a clase y de repente un mal presentimiento nos invadió al verlo. Lo sentimos al unísono y decidimos dar la vuelta. Él nos vio y comenzó a seguirnos. Tuvimos que correr varias cuadras por un camino más largo para alejarnos de su presencia inquietante. Otra noche, estábamos sentadas en un parque. Sé que no era lo más prudente, cuando un hombre se acercó sin ningún recelo, se sentó junto a nosotras en el mismo banco, y comenzó a comportarse de manera indecorosa. Nos levantamos y salimos corriendo tan rápido como pudimos. Pero él nos persiguió atravesando todo el parque. Honestamente, ahora ni siquiera creo que podría correr así. Además, la policía llamó a la escuela porque alguien había tomado fotografías nuestras cuando estábamos en uniforme levantándonos la falda. Reconocieron a una de mis amigas, quien luego me contó todo. Todas estas situaciones me ocurrieron a mí y a esa misma amiga. Y tuvimos muchas más solo entre nosotras, sin contar otras historias individuales de amigas y mías. Acosadores detrás de nosotras, tocándonos de manera inapropiada en el transporte público, o alguien actuando de forma indecente mientras observaba a una amiga en el tranvía. Fueron tantos momentos incómodos y aterradores, y todo esto en plena secundaria, cuando aún éramos niñas en uniforme. Historia 20. Que solo dependiera de mí estar de humor para tener un encuentro íntimo. Y que si no lo estaba, fuera un reflejo de un fracaso personal, como si bastara con esforzarme muchísimo para despertar el deseo. Pero no, la verdad es que tu pareja también tiene su parte en ese juego. Si no hacen nada que te haga sentir valorada o que avive esa llama, no pueden esperar que entregues tu intimidad sin más. Historia 21. Pasé 3 años soportando un dolor intenso e intermitente en el lado derecho del abdomen. Cada vez que el malestar se manifestaba, aproximadamente una vez cada 2 meses, llamaba a al menos 4 médicos distintos para pedir una consulta, pero siempre me daban turno para dentro de 2 o 3 semanas. Por supuesto, cuando llegaba el día de la cita, el dolor ya había desaparecido. Me examinaban y decían que no encontraban ninguna causa. Recuerdo un episodio especialmente grave. Estaba en el sofá, justo en un rincón del vestíbulo del banco, encorvada de dolor y temblando porque estaba entrando en un estado cercano al shock. Mi jefe tuvo que llamar a mi esposo para que viniera por mí, y él tuvo que cargarme porque no podía caminar. Un día, en el trabajo, el dolor volvió a presentarse y decidí llamar a un edificio renovado justo enfrente. Ahí descubrí que había una ginecóloga. Logré conseguir una cita para la hora del almuerzo. Esta vez, la doctora revisó si tenía fiebre y evaluó mi estado de hidratación. Mi temperatura estaba alta y yo presentaba signos evidentes de deshidratación. Me administró una inyección de penicilina para combatir la infección. Volví 2 semanas después, pero la fiebre persistía. Me dio otra inyección. Pasaron otras 2 semanas y el malestar continuaba. Entonces, me internó en el hospital para recibir antibióticos por vía intravenosa durante 1 semana. Finalmente, la fiebre disminuyó y pensé que todo mejoraba, pero la doctora me hizo una pregunta inusual. ¿Tú sientes que está todo bien? Al fin y al cabo, tú vives en ese cuerpo, no yo. Así que, casi por intuición, hice un escaneo mental desde la cabeza hasta los pies. En el lado derecho del abdomen, vi como un punto oscuro. Se lo comenté a la doctora, algo tímida, y ella respondió: perfecto, te organizo la cirugía para la mañana siguiente. Cuando desperté de la anestesia, me explicó que tenía un quiste en el ovario derecho que se había infectado, reventado y provocado una infección que alcanzó a todos los órganos de la cavidad abdominal. Esa infección causó adherencias que envolvieron el colon de ese lado, fusionándolo con el peritoneo. En la cirugía, mi colon tenía apenas el tamaño de un lápiz número 2. Eso aclaraba los problemas intestinales que había desarrollado. La doctora me advirtió que nunca volviera a ignorar dolores tan intensos, porque estuve a semanas de sufrir una obstrucción intestinal completa que hubiera provocado una perforación y una inflamación grave en la cavidad abdominal, algo que pudo haber sido fatal. Lo peor es que durante años me hicieron creer que ese dolor era algo normal relacionado con mis periodos y problemas intestinales, gracias a médicos que ni siquiera me hicieron un examen real antes de descartar mi malestar. Historia 22. Tuve endometriosis en etapa 4 y no exagero, era más allá de lo imaginable. Pasé todos mis 20 años soportándola.
Cuando llegó el momento de que me hicieran la resonancia magnética para el diagnóstico, la expresión del ginecólogo fue de pura sorpresa y horror. Para sobrellevar el dolor usaba Toradol, sí, ese medicamento para los cólicos que me daba cada mes. Lo más increíble es que ni siquiera mi maravilloso y atento médico de familia podía creer que aguantara todo eso. Pero cuando vio las imágenes y las fotos que tomó mi cirujano de mi interior, entendió que era como si la muerte hubiera tocado varios órganos. Así que por favor, si sufres de cólicos muy fuertes, busca ayuda médica de inmediato, no tienes que aguantarlo sola. Historia 23. La carga constante de tener que manejar las emociones volátiles de los hombres que nos rodean resulta extenuante. Si alguien extraño se te acerca o te toca, no puedes reaccionar con demasiada fuerza porque no sabes si eso encenderá su agresividad y podrías salir lastimada. Debes ser muy cautelosa al rechazarlo para no herir su orgullo. Hace poco, mientras esperaba el metro, un hombre tomó mi mano y me preguntó si quería un nuevo amigo. Le dije que no y traté de retirar mi mano. Pero él se irritó y comenzó a insultarme con palabras duras. Intenté responderle con la misma intensidad, pero un miedo profundo se clavó en mi pecho, pensando que podría empujarme hacia las vías o sacar algún objeto con el que hacer daño. Así que opté por tratar de apaciguar la situación ofreciéndole una disculpa. Lo más desconcertante es que, cuando comparto esta experiencia con algunos amigos hombres, se sienten ofendidos y me dicen que un hombre de verdad habría salido en... Pero justo ese día, en el andén había como 6 hombres, y ni uno solo siquiera desvió la mirada para ver lo que estaba pasando. Vaya locura de situación, ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abramos un debate sano. ¿Quién crees que tuvo la razón en esta historia? Quiero leer tu veredicto y tus argumentos en los comentarios. Si te gustó el salseo, demuéstralo con un like y suscríbete para más. Prepárate para la próxima curiosidad. Hasta luego.